Ahora escucharemos al doctor Antonio Ibarra, que es profesor titular de posgrado de la Facultad de Economía y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es creador y coordinador de la especialidad en Historia Económica y secretario general de la Facultad de Economía de esta universidad mexicana. El tema cual se ocupará en este momento será orden, desorden e imaginario político popular, el rey, los miedos del gachupín y la increíble debilidad del dominio colonial en Nueva España. Muy buenas tardes. No podría, desde luego, dejar de agradecer a nuestro querido Heraclio Bonilla y a su paciencia infinita el que nos haya reunido a discutir sobre el colonialismo, sobre el gran problema de la modernidad del colonialismo, cuando nuestras repúblicas se aprestan a celebrar la independencia del colonialismo sin siquiera preguntarse en profundidad sobre su múltiple naturaleza y la complejidad del proceso largo de descolonización, como hemos visto. Creo que este coloquio se aparta del mainstream del celebratorio y nos pone en una dimensión, o nos ha puesto en una dimensión analítica que no dejaré de agradecerle a Heraclio. Hemos aprendido mucho en estos días. Bueno, yo aquí lo que les quiero presentar es un argumento y un contraargumento a lo que un premio Nobel de Economía, junto con un par de historiadores económicos, han planteado como una hipótesis me refiero a Douglas North, a Barry Weingast y a William Summerhill, que han escrito hace poco menos de una década un texto sobre el orden, el desorden y el cambio económico, comparando América Latina con los Estados Unidos. No es un tema baladí porque, francamente, es ahí donde podemos encontrar la nuez del proceso divergente de descolonización y también por el hecho de que ha ejercido una enorme influencia esta orientación, esta escuela neoinstitucionalista, no solamente entre los historiadores económicos, sino cada vez más entre los historiadores políticos. El argumento, a riesgo de ser sumarísimo con los autores, que seguramente no serán desconocidos para ustedes, es esencialmente este. ¿En qué sentido la capacidad de los países que en América Latina emergen de un orden colonial han sido capaces de preservar el orden y en qué medida el desorden prolongado, algo que va a caracterizar a las repúblicas latinoamericanas en la primera mitad del siglo XIX, ha influido en su desempeño económico de largo plazo, en su mediocre desempeño económico? Dicho con toda elegancia, ¿en qué medida este juego, esta ecuación entre orden y desorden ha marcado el atraso económico? Una característica de las repúblicas latinoamericanas o de aquellas que se desprenden de la matriz hispanoamericana es el hecho de que son sociedades incapaces de llegar a acuerdos sobre una cultura política compartida y consensuada. Y esencialmente se refieren a la dificultad de las minorías latinoamericanas por imponer una suerte de consenso que dé unidad a la cultura política de las minorías y los grupos, vamos a llamarlos así, subalternos. Y aquí un elemento que llama poderosamente la atención es que, en su opinión, las viejas economías coloniales o los conglomerados de economías panamericanas del mundo colonial mantuvieron una unidad alrededor de una figura referencial del orden, ¿no? En el antiguo régimen, evidentemente, esa figura referencial es el monarca. Y la crisis del orden colonial se expresa en un vacío en donde el vacío dejado por esa figura referencial del monarca va a producir una dificultad para estas minorías con el propósito de reconstituir una figura que dé unidad y consenso. Es decir,
algo que podría considerarse un sistema de obediencia o un sistema de lealtad política. En su opinión, los nuevos empresarios políticos, estos agentes de las nuevas repúblicas, no fueron tampoco capaces de construir a partir de, por ejemplo, una figura referencial como la Constitución, la estabilidad del orden que pudiera garantizar el desarrollo de una nueva economía de mercado. Y detrás de ello se explica, entonces, el atraso latinoamericano. Una obstrucción adicional tiene que ver con la imposibilidad de hacer valer, de constituir derechos universales previos. Y estos derechos universales previos, o este cambio de la vieja matriz política del orden colonial a la nueva república, no logró desarticular el sistema de desigualdades que caracterizó a una sociedad organizada a partir de diferenciaciones étnicas, diferenciaciones lingüísticas, etcétera, etcétera. En su opinión, entonces, lo que caracteriza el siglo XIX en América Latina es que la fragilidad de esa nueva institucionalidad, aún de corte republicano, no se tradujo sino en una tendencia al desorden, es decir, en una incapacidad de generar pues esa cohesión, esa matriz institucional que cohesionara las repúblicas. Y bueno, aquí el punto que nos parecía interesante que podríamos conectar entre esta visión poco sistémica entre orden político, desempeño económico y desigualdad, es la transición de la vieja legitimidad de corte corporativo, de antiguo régimen, a la nueva legitimidad, a una legitimidad republicana constitucional. Para ellos hay un problema de representación, de reglas de representación, de normas según las cuales esta cuestión se pueda lograr. También hay un problema de competencia y legitimación de resultados que se traduzcan en generar certidumbre para la estabilidad. La idea es que las minorías latinoamericanas entonces no fueron capaces de generar una oferta política que diera a un nuevo sistema de creencias políticas la unidad popular o la unidad del pueblo que había dejado el enorme hueco de la monarquía. Bueno, y ahí es donde nos interesa debatir el modelo. No tanto como ustedes seguramente estarán enterados en el sentido de si las instituciones importan o no. Vamos a partir de un supuesto. Importan porque desde luego el mercado no funciona en el vacío. Importan desde luego porque forman parte de los acuerdos según los cuales una sociedad puede funcionar o puede tender al desorden como los autores señalan. No, vamos a pensarlo de otra manera. Vamos a ver este nexo entre el antiguo régimen y el régimen republicano a partir de la figura del monarca. Bien, desde este punto de vista, el orden es un bien público costoso. El régimen colonial lo vimos de muchas maneras y en varias tradiciones y procesos históricos, el régimen colonial invirtió buena parte de su renta en preservarlo. Y podría hacerse una caracterización gruesa, pero elocuente, de que esa renta se invirtió o bien para constituir una fuerza militar que disuadiera domésticamente a cualquier disidente en tanto se enfrentaba a otro régimen, o bien a través de todo un proceso cultural que hace que las estructuras consensuales funcionen. Y probablemente Hispanoamérica, como lo hemos podido ver comparando los distintos modelos, muestra el éxito largo de un proceso de construcción consensual de un orden de legitimación que mantuvo relativamente estable el imperio hispanoamericano. Eso ya no ocurrió en el siglo XVIII y muy elocuentemente en la segunda mitad del siglo XVIII, porque se rompió un equilibrio que se había establecido entre valores consensuales y desarrollo acelerado de una competencia política y militar entre las tres potencias que llevaron
al proceso de centralización en España, a crear una fuerza militar y una organización disciplinaria interna que introdujo una noción hasta entonces no contemplada y tenía que ver con el hecho de que el miedo a las revoluciones, que antes de la Revolución Francesa no habían tenido esa forma radical de transformación del orden político, pero que habían acaecido en una serie de rebeliones indígenas, fundamentalmente, que crearon una estructura que comandó ese proceso de centralización-organización. Vamos a utilizar una categoría experimental. Ustedes dirán si sirve o si es una manera reiterativa de plantear el problema. Se creó, digamos, una cultura política del miedo, que fue reforzada también, desde luego, por la Revolución Haitiana y que por lo menos para la Nueva España tuvo un impacto inmediato. El régimen virreinal entró en un proceso de modernización en la segunda mitad del siglo XVIII y fue muy elocuente en términos de sus éxitos relativos. Vimos la fiscalización, pero también, como lo explicó en su charla el profesor Marchena, un absoluto fracaso. Sin embargo, esa irracionalidad en el uso de recursos o de rentas para combatir un miedo político interno creó, paradójicamente, instituciones. Y aquí podríamos decir que hay un doble miedo de las minorías del antiguo régimen, un miedo a sus competidores políticos internacionales, los otros imperios, y un miedo o un temor a las reacciones que esos eventos, digamos, exógenos pudieran generar a nivel popular. Pero también se puede expresar un temor popular a los cambios que el reformismo borbónico impulsó. Ya hemos hablado acá de lo que supuso la abdicación de Carlos IV y la ruptura del lazo de la unidad política imperial y las consecuencias que tuvo más tarde la restitución de Fernando VII. Podemos quizá concluir en que el experimento constitucional, el experimento gaditano, resultó ser un fracaso. En parte porque no se logró una comunidad de intereses entre élites colonizadas, que eran por lo demás actores poderosos e independientes y fundamentales apoyos del Estado colonizador, y la apropiación del concepto de constitución en reemplazo de la figura del rey. De tal suerte que el constitucionalismo entonces creó instituciones, pero también restableció formas tradicionales de representación. Básicamente en la Nueva España lo que pasó es que al crearse los cabildos, alrededor de 1.400 ayuntamientos, se creó una vieja forma de representación, pero ¿en manos de quién? De los indígenas, ¿no? Los cabildos indígenas constituyeron, digamos, un resultado de una modernización institucional, pero en los hechos funcionaron como una restitución, ¿no?, de representaciones tradicionales. El constitucionalismo no prosperó en el régimen virreinal novohispano, pero estas estructuras básicas dejaron una impronta y esto supuso un aprendizaje. Un aprendizaje que más tarde habría de constituir un aspecto fundamental de la nueva politicidad o de la nueva relación política entre las comunidades indígenas y la república incluso. Hay un estudio muy